Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y en compañía de un grupo de mujeres de la iglesia estaremos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. En los últimos programas hemos estado estudiando, ya son 6 pecados que solemos respetar, que solemos tolerar los creyentes. Recordemos que este es un libro que le habla a creyentes y nos ayuda, nos exhorta a mirarnos a nosotros mismos sobre esos pecados que muchas veces toleramos y ni siquiera nos damos cuenta y no los reconocemos como pecados. El primero que estudiamos fue la impiedad. Y estuvimos viendo cómo en ese estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su voluntad, su gloria, ni la dependencia que tenemos a Él. Estuvimos hablando también de la ansiedad y de la frustración y cómo estos dos pecados son la cara opuesta a confiar en Dios. Y cómo realmente nacen de un corazón que no descansa en la soberanía de Dios. Y no acepta cada cosa que viene como de Él, no como algo aleatorio, sino como algo que el Señor en su sabiduría ha permitido específicamente para nuestras vidas. También hablamos de la falta de contentamiento, como la falta de contentamiento en relación con la ansiedad y la frustración. La ansiedad es como esa incertidumbre temerosa del futuro, y la frustración es como cuando estamos si nos sentimos frustrados por el resultado de un acontecimiento temporal que afecta nuestros planes. Y la falta de contentamiento cuando las circunstancias adversas se prolongan en el tiempo y empezamos a sentirnos sin contentamiento. También hablamos de la ingratitud en el programa anterior y cómo somos llamados a agradecer por todo lo que tenemos y también agradecer incluso por esas situaciones difíciles por las que atravesamos, porque el Señor las usa para tratar con nosotros. Y como veíamos en el sermón, sabemos que Dios está obrando en nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca del orgullo. Este lo habíamos visto como en la analogía que nos da el autor. El orgullo viene siendo como el tronco en relación con un árbol. Y la impiedad, las raíces. Vamos a hablar de 3 tipos de orgullo. Recordemos que estamos hablando a creyentes, entonces el autor del libro nos está exhortando a creyentes. Entonces vamos a hablar del orgullo desde ese punto de vista, desde los creyentes, ¿sí? Entre nosotros, entre evangélicos. Y uno de estos tipos de orgullo es creernos muy justos, es como un orgullo moral, ¿sí? Como un orgullo de ser justos moralmente hablando. Cómo somos orgullosos de tener una doctrina correcta o de tener un espíritu independiente. Vamos a verlos uno a uno. Uno de los problemas del orgullo es que podemos verlo en otros, pero no en nosotros, ¿no? No sé si recuerdan el sermón acerca de Diótrefes, cómo en su orgullo él tenía una imagen de sí mismo muy alejada y no permitía que fuera Juan a visitarlos, ¿no? El apóstol. Y él nos recuerda, el autor nos recuerda las palabras de Pablo. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es una cita de Romanos 2:21. Y lo importante que es que nos prediquemos a nosotros mismos, ¿no? Y precisamente para tratar con el orgullo, porque tenemos mucha facilidad para ver los pecados de los demás, particularmente cuando se trata del orgullo, y no verlo en nosotros. Entonces nos exhorta con esas palabras, con las palabras de Pablo. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Vamos a ver 2 citas, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5, versículo 5, que nos van a ayudar sobre este tema del orgullo. Y bueno, antes de las citas, teniendo presente que es tan fácil ver el pecado del orgullo en los demás y no en nosotros mismos, pues estar en oración para que el Señor nos muestre
nos dé luces sobre este pecado en nosotros y no estemos pensando en otros, en el vecino, en el amigo, en el hermano, sino en nosotros. ¿Alguien tiene las citas? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, los más jóvenes estad sujetos a los más ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo nos exhorta a los creyentes a someternos unos a otros, no? Importante. Vamos con la primera clase de orgullo que nos menciona el autor. Orgullo por creernos muy morales. Podríamos pensar aquí en el fariseo, en la parábola de Jesús, que su orgullo consistía en que se creía precisamente muy justo y la forma como oraba, ¿no? Dando gracias porque no era como los otros. Eso es una clara muestra de orgullo moral. También lo vemos, ese orgullo se manifiesta con actitudes que dan a entender que somos más morales que los demás, este tipo de orgullo del que estamos hablando. Y no lo vemos solamente en la iglesia, lo vemos en muchos tipos de ambiente. Ahora que estamos en temporada de elecciones, uno ve cómo se tratan de ignorantes mutuamente, ¿no? Si el otro no tiene mi mismo punto de vista en temas de política, pues es porque el otro es un ignorante, ¿no? Yo soy superior porque usted no puede ver lo que yo sí puedo ver. Y no podemos como tratar más bien de hacer preguntas, de preguntarnos nosotros mismos y cuestionar si nuestras posturas son realmente correctas. Vemos mucho ese tipo de orgullo en ambiente político, en ambientes, en temas de economía, hay gente que sabe más que otra, entonces el punto es que se siente orgulloso de esto. Se ve en muchos ambientes, pero lo más triste es que se ve entre nosotros, entre los creyentes. Él dice que casi que como puede aventurarse a decir que de todos los pecados sutiles que vamos a tratar en este libro, el más común de todos es el orgullo o la superioridad moral. Es curioso, ¿no? Porque si ese es un tipo de orgullo entre nosotros los creyentes, cuando nuestra máxima de fe es precisamente que somos salvos por gracia, que se nos fue dado, fue un regalo que no merecíamos, ¿cómo caemos en esto, no? Como tan fácilmente, como nos decía el pastor Eugenio cuando vino a predicar, como que seguimos tendiendo a eso, ¿no? A creernos justos. ¿Cómo podemos guardarnos de caer en este pecado? Primero, él nos aconseja que debemos desarrollar una actitud de humildad, basada en la verdad que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tenemos una vida moral correcta, y en especial si somos creyentes, cuyo deseo es vivir en integridad moral, no podemos olvidar que es por la gracia de Dios. Nadie es moralmente correcto de manera natural. Nadie lo es, a veces incluso esperamos serlo y no vamos a la oración esperando serlo para poder ir a la oración. Todos deberíamos decir como David, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Otro medio por el cual podemos evitar ese orgullo de sentirnos como mejores es identificándonos con el Señor ante esta sociedad pecaminosa, ¿no? Porque este orgullo moral se ve mucho cuando estamos hablando de esos pecados escandalosos de la sociedad. Nos gusta hablar de eso y nos gusta particularmente porque no lo hicimos tan mal, si ese es nuestro medio de contraste. Nos cita el autor a Esdras y cómo Esdras, que la misma palabra dice que se había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla a fin de enseñársela al pueblo de Israel. Esa es una cita de Esdras 7:10. Y que él era evidentemente un hombre piadoso, y sin embargo, en una ocasión, en algunos pecados graves del pueblo, él se identificó con el Señor en esto, siendo que eran pecados del pueblo. Pues él no estaba pecando de esa manera, pero en vez de sentirse como el fariseo, gracias porque yo no soy como ellos, su oración fue, Dios mío, estoy avergonzado,
y afrentado como para levantar mi cara a ti. Oh Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Él se está identificando con el Señor desde el punto de vista de la raza humana, ¿cierto? Como raza humana, porque pues nosotros no somos culpables de los pecados de los otros, ¿sí? No lo somos, pero Él está orando como si lo fuera, pero Él está hablando como desde el punto de vista de la raza humana, identificándose con el Señor ante esa ofensa. Entonces creo que es como un buen tips, un buen consejo de parte del autor del libro, que eso nos ayuda a ser más humildes y a luchar con este pecado del orgullo moral. Vamos ahora con el orgullo de tener doctrina correcta, de tener la doctrina correcta. Y pues uno hoy ve tantos debates y enganches en las redes sociales y creo que este anillo nos cae, ¿no? A los reformados, quizás. Y vamos a hablar de esto. ¿En qué consiste? Consiste en creer que nuestra doctrina es la única correcta y que cualquiera que crea algo diferente tiene una teología inferior. Pues obviamente que lo creemos porque lo creemos correcto, ¿cierto? Y sabemos que hay doctrinas que son columna, que son claves, como la doctrina de la salvación, en la que tenemos una certeza total. Pero hay otros asuntos, como él más adelante nos habla, como en temas de santidad, nos cita el tema de comer carne en aquel tiempo de los romanos, y son cosas en las que él mismo dice, quizás yo tenga sorpresas en el cielo, y en el cielo todos tendremos sorpresas en muchos aspectos. El punto es que sin importar que seamos arminianos, calvinistas, dispensacionalistas, o creamos en la teología de pacto, o que hayamos adoptado algún tipo de teología ecléctica, es como ese tipo de teología en la que yo escojo de varios puntos, de todo un poquito, como lo que considero mejor. El punto es que el problema está en cuando tendemos a pensar que solo nuestras creencias son las correctas y vemos con desdén a los otros, ¿no? Y vemos como con desprecio a los que no creen en estas doctrinas. El caso es que y me pareció interesante este punto, para completar la amplia gama de aspectos en las que caemos en este pecado, ya sea porque eres arminiano, calvinista, dispensacionalista, pactual, él incluye otra, y es aquellas personas que no creen en la importancia de la doctrina. Es que son muy dogmáticos los otros, ¿no? Yo sí soy más humilde porque esos son muy dogmáticos. Esa es una forma de orgullo también. Que menosprecian y le quitan la importancia a los que escudriñamos esas doctrinas. En otras palabras, esta forma de orgullo se basa en la arrogancia, en creer que en nuestro sistema particular de creencias, cualquiera que sea, es el correcto, y adoptamos una actitud de superioridad espiritual sobre los que creen otra cosa. A veces cuando tenemos la oportunidad frente a una persona que es carismática, tenemos esa oportunidad, la tenemos enfrente de decirle tantas cosas, de hablarle tantas cosas, de exponerle la palabra y muchas cosas que hemos aprendido, y lo que hacemos es burlarnos, ¿cierto? Uno lo ve, que se responde es con una burla. ¿Quién, cuando está manifestando algo en lo que cree y se le burlan, va a preguntarse, ¿será que yo sí estoy bien? Va a reaccionar con orgullo y va a cerrar esa puerta y la va a trancar, ¿cierto? Entonces, es como de ese tipo de orgullo del que estamos hablando. El autor nos cita 1 Corintios 8:1 y todo este asunto que había en Corintio con el libertinaje cristiano y con el tema de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Alguna que me ayude con 1 Corintios 8:1? Primera de Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí la clave está en saber que el conocimiento envanece. El amor edifica.
¿Y qué tipo de conocimiento? Si hemos visto muchas veces que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, que debemos crecer en el conocimiento del Señor. ¿De qué tipo de conocimiento está hablando? Del conocimiento que no va de la mano del amor. Cuando es simplemente por sernos más sabios, por hacernos, porque nos conozcan porque somos muy sabios, porque no sabemos muchos versículos o porque podemos citar muchos autores, como que somos muy conocedores, más no de ese conocimiento, de esa relación íntima y personal con el Señor, de ese conocimiento que va de la mano con el amor. De ese conocimiento es el que estamos hablando. Tengo una pregunta y es que también, bueno, confieso que no leí el capítulo, entonces estoy muy con oídos abiertos a entender. Y mi pregunta es si también aplica no sé si eso es un tipo de orgullo, cuando es como sentir esa alegría o gozo supremo, pues, que de alguien, o sea, como yo me siento orgullosa de esa persona, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en este momento, mientras tú hablabas del conocimiento, pues aquí yo puedo observar que nuestro pastor pues ha leído bastante, tiene pues varios diplomas, entonces no sé si pueda también caer en el orgullo de decir es que mi pastor es de mejor calidad que el tuyo. Uno, eso, y lo segundo que quería comentar, la primera es más como una pregunta, y es de comentar, es que tú iniciaste diciendo, bueno, el orgullo de pensar que se tiene la doctrina absoluta, correcta, la mejor, y que los reformados tendemos a caer más en eso. Y de una recordé el sermón que nos dio el pastor sobre el calvinismo, que, o sea, es esa paradoja, porque sí, realmente el reformado es el que más cae en ese pecado, específicamente en eso, aun cuando nuestra doctrina nos humilla a lo más profundo. Pues bueno, son varias preguntas, entonces me vas recordando a medida que las vamos mencionando. Bueno, y tratamos de responderla entre todas. Preguntabas que si podemos caer en el orgullo de creer, bueno, mi pastor sabe más que el otro. Evidentemente es muy importante que el pastor sea un conocedor, ¿cierto? Que sea un estudioso de la palabra, de asuntos teológicos, que siempre esté procurando crecer, que esté concentrado en eso, ¿cierto? Es muy importante. El punto es, ¿podemos caer en sentirnos orgullosos de eso? Pues claro, si vamos a estar comparativamente hablando de tú que tienes allá un pastor que no sabe nada, pues esa es una actitud que no indica otra cosa sino orgullo. No sería lo mismo hablar simplemente de lo importante que es que el pastor sea una persona que se pueda dedicar a estudiar todos estos temas. No es lo mismo. No estamos diciendo que no sea importante, evidentemente es importante y la iglesia debe apoyar eso, ¿cierto? El crecimiento y el conocimiento de un pastor. Pero nosotros estamos llamados a sentirnos orgullosos de eso. ¿Quién pone los pastores? ¿Recuerdan los candelabros en Apocalipsis? ¿Quién pone los pastores? Dios. ¿Cómo por qué yo me voy a sentir orgulloso? Finalmente es un regalo de Dios, fue un don que Dios le dio a la iglesia. Entonces yo como por qué me vengo a sentir orgulloso si yo podría estar en una iglesia con un pastor que no conoce. Y sin embargo Dios me dio el privilegio de estar en una donde sí contamos con un pastor así. ¿Sí? El punto no es que no sean asuntos importantes, siguen siendo muy importantes. ¿Me voy a sentir orgulloso? No tengo por qué. Preguntabas otro asunto, porque qué curioso quizás que a pesar de que nuestra doctrina nos humille tanto, nosotros seamos tan orgullosos. Y veíamos un poco, estábamos diciendo, porque precisamente hay muchos cristianos que no tienen cuidado de la doctrina. Entonces, al nosotros ser estudiosos de la doctrina, podemos caer más fácilmente en ese orgullo doctrinal, ¿cierto? Pues, ¿de qué se va a sentir orgullo? ¿Cómo va a caer en un orgullo doctrinal una persona que tiene una fe sencilla en una iglesia evangélica sencilla, donde no estudian muchas de esas doctrinas, donde no conocen de teología, donde no hay todo ese estudio de la palabra serio? Pues obviamente que no van a ser tan sensibles a caer en este orgullo, pues porque no tienen eso. Pues nosotros somos sensibles, a pesar de que es paradójico, porque nuestra doctrina nos humilla. Es que el punto es que cuando
estudiamos esa doctrina para sonar como sabios y repetir como loros que sabemos, pero no nos estamos hablando a nosotros mismos. Tú que enseñas y no te enseñas a ti mismo, ahí está el punto, ¿no? El punto es que ya sea que seamos calvinistas, arminianos, dispensacionalistas, o la posición con respecto a los últimos tiempos, o su rechazo a tener una posición doctrinal clara, le hacen sentir superior a quienes tienen otros puntos de vista, entonces usted está cometiendo el pecado de orgullo doctrinal. No estamos diciendo aquí que, que desarrollar esas doctrinas y desarrollar esa fe ardiente y desarrollar esa seguridad en esas doctrinas sea malo. Lo que es malo es estar queriendo sentirnos por encima de los otros cuando nuestra actitud debe ser de agradecimiento, porque finalmente es una bendición poder estar en una iglesia así. Él también nos cuenta, hablando acerca de tener el orgullo de tener la doctrina correcta, que alguna vez le pidieron el favor de hacer comentarios sobre un libro que hablaba de temas acerca de santidad, pero que evidentemente él tenía posturas contrarias. Y él, sin embargo, hace la anotación de que eso que él está diciendo son cosas en las que él no está de acuerdo, que es diferente no estar de acuerdo a decir eso está mal, tú estás mal. Ahí hay humildad, evidentemente. Me recuerda a la amistad que tenía MacArthur y Sproul, por ejemplo. Sí. El uno presbiteriano y el otro bautista. Y sin embargo, tenían debates muy profundos acerca del tema del bautismo. Y jugaban golf juntos, eran muy amigos, se respetaban profundamente. Eso es madurez espiritual. Y humildad, adicionalmente. En la nota que hizo precisamente Jerry Bridges sobre ese libro de la santidad, él decía, nótese que yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo, no que ese libro está equivocado, porque puedo sorprenderme con que yo sea el que tenga sorpresas en el cielo, ¿cierto? Y hay asuntos en los que debemos tener ese cuidado. Él nos aconseja que si nos vemos identificados con esto, nos repitamos muchas veces que el conocimiento envanece. Y que le pidamos a Dios que nos permita aferrarnos sí a las convicciones, pero con un espíritu genuino de humildad. Vamos con... Ok. Perdón, es que no leí el capítulo. El conocimiento envanece. Mi primera pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento? Esto, o sea, ¿es limitado a solo doctrinal? Y segundo, entonces es mejor no tener conocimiento y no procurar buscarlo. Porque si envanece. Sí, buena pregunta, porque podría sonar como contradictorio cuando hemos estudiado que precisamente muchas iglesias caen en herejías, en apostasía por falta de conocimiento. La palabra misma nos enseña, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. La Biblia nos exhorta una y otra vez a conocer al Señor. Entonces hay un tipo de conocimiento que es el que envanece, es precisamente ese que no va de la mano con el amor y ese que se vuelven como solamente palabras, letra muerta. Yo sé mucho, yo puedo recitar las 5 doctrinas, yo puedo recitar y hablar de teología, hablar de escatología, puedo hablar de la forma correcta de estudiar la Biblia, yo he memorizado muchos textos, yo puedo hacer muchas citas, pero jamás le enseño, ni hablo a mi corazón, ni me predico a mí misma. ¿No? Ese tipo de conocimiento. Vamos con el segundo tipo de orgullo, que es el orgullo del éxito. El tercer tipo de orgullo. Gracias, hermana. El primer tipo de orgullo es el orgullo moral, ¿no? El segundo es el orgullo por la doctrina correcta. Y el tercer tipo de orgullo es el orgullo del éxito. Vemos que aquí nos cita el libro, nos hace pensar y reflexionar cómo muchas veces caemos en este tipo de orgullo, que de hecho, por ejemplo, el libro de Proverbios, que enseña principios generales, no son reglas específicas, sabemos que muchas cosas no se cumplen de esa manera,
porque si se cumplieran de esa manera, pues Job no tendría por qué haber sufrido, ¿no? Son principios generales, ¿cierto? Que no buscan establecer reglas claras y específicas de vida. Por ejemplo, vemos como Proverbios dice, el alma de perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, si fuera una regla, no tendríamos por qué ver gente diligente sin trabajo o pasando de necesidades, y las vemos. Y las vemos. También vemos gente que no es diligente prosperando. Entonces, muchas veces los evangélicos caemos en este tipo de orgullo, interpretando las cosas de esa manera, ¿no? El autor nos cita, por ejemplo, cuando Pablo exhortó a Timoteo en cuanto a su ministerio, que le dice, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado. O sea, la Biblia invita a ser diligente, nos exhorta a ser diligentes. También Pablo mismo trabajó de una manera ardiente por el Evangelio. Entonces uno diría, bueno, es que Pablo llegó a hacer todo lo que fue porque era muy diligente. Pero ¿y quién le dio esa diligencia? Dios. Dios lo capacitó. Entonces, en últimas, no hay por qué estar orgulloso, hay es por qué dar gracias, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Él aquí nos cita un ejemplo de dos estudiantes, que ambos estudian mucho, son muy diligentes, pero uno obtiene buenas calificaciones y el otro apenas logra pasar en la media. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Y uno pues de pronto si averigua, si indaga más, se da cuenta que el uno pues creció en una familia donde fue siempre como empujado a estudiar, a ser responsable, a ser diligente, y el otro no. El punto es, ¿quién le dio esa familia al que obtiene buenas calificaciones? Dios. Una vez más, no hay por qué estar orgulloso y es por qué agradecer. La razón por la que debemos dar gracias a Dios por nuestros éxitos, es que Él es quien nos da el poder para hacerlo. Nadie se ha formado a sí mismo. Él nos ha dado todos esos dones que nos han llevado a estar donde está, esas habilidades, esa familia, el haber tenido acceso a ciertas cosas, pues nos las dio el Señor. El autor nos cita como Pablo le decía a los corintios, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, no lo creaste, no te inventaste tú mismo, si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Buen punto. Evidentemente hay muchas ocasiones en las que hemos visto que hemos hecho un trabajo diligente, pero lo que tenemos es que reconocer que Dios nos dio esa habilidad. Él aquí nos cuenta un caso que él en épocas de grados recibe pues invitaciones y a veces pasa que la gente pues está evidentemente como muy orgullosa. Mi hijo se graduó de Harvard, de Stanford, de Yale, de MIT, pues imagínate, no cualquiera se gradúa de esas universidades. Es decir, evidentemente tiene que ser inteligente, hábil en los estudios, y él se pregunta, bueno, ¿no habrá una forma de enviar esas cartas, esas tarjetas de invitación que no suenen orgullosas y que no despierten como envidia? Y él redacta algo que me pareció bonito. Y él decía, por ejemplo, una invitación de esas podría decir, reconocemos que las capacidades intelectuales de John, por ejemplo, en este caso del que se va a graduar, provienen de Dios y le estamos profundamente agradecidos por ello. Sabemos que el Señor no escoge a todos los hijos para darles las mismas capacidades. ¿Es así, cierto? ¿Qué le ha dado a John? Hemos tratado de enseñarle a ser agradecido y a reconocer que sus capacidades académicas son un don de Dios. Aquí no está pasando por humilde, realmente está reconociendo, se está graduando de una de estas universidades, pues hay una capacidad diferencial, pero que viene de Dios. Para que sea
le hemos enseñado eso para que sea un buen mayordomo y las use para servir a los demás y glorificar al Padre Celestial. Qué bonita tarjeta de invitación, ¿no? Otro aspecto del orgullo del éxito es el deseo desmedido de que nos reconozcan. Por supuesto que cuando uno hace un trabajo diligente, esforzado, pues quiere que sea reconocido. El punto es, y la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando hacemos bien un trabajo específico y no recibimos reconocimiento? ¿Estamos dispuestos a quedar en el anonimato, trabajando como para el Señor, o nos ponemos furiosos por la falta de alabanza? Esa es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Adicionalmente, aquí el autor también dice, porque pues ya vamos a terminar, el autor también nos dice, nos dice incluso el reconocimiento es un favor de Dios. Y si no hay reconocimiento y si esa labor es forzada, nadie te dio las gracias, pues también viene de Dios. Que así sea. Y el último tipo de orgullo es el orgullo de tener un espíritu independiente. Yo en lo particular, no lo dice el autor, pero creo que también tendemos mucho a eso nosotros, nuestra denominación. Porque a veces pretendiendo que nadie nos enseñe porque solo queremos aprender nosotros mismos como los de Berea, algunos citan el caso de los de Berea, pero en realidad si tú te vas a mirar esa actitud, no es del todo correcta, porque no es cierto que están estudiando la Biblia, están acudiendo a sus propias conjeturas para tener un espíritu independiente. Vamos a desarrollar un poquito más la idea y vamos con tu pregunta. Dime. ¿Quiénes son los de Berea? No sé. La Biblia nos habla de los de Berea, que escudriñaban la Biblia antes de que... Era, sí, un lugar, y había una iglesia en ese lugar, y ellos, antes de escuchar lo que les traían, ellos siempre todo lo escudriñaban. Todo lo escudriñaban. Entonces vemos eso como que a veces hay un círculo de enseñanza, alguien quiere enseñar, y somos como reacios, ¿no? Somos como reacios, como, no, yo misma aprendo, ¿sí? Yo misma lo veo por mí misma en las escrituras. Mentiras, nunca escudriñamos, sino solo es un orgullo independiente, que nadie me enseñe. Como una resistencia a ser enseñado. Vamos a desarrollarlo un poco más. Este expresa dos áreas principales. La resistencia a la autoridad, especialmente a la espiritual y a la enseñanza. ¿Sí? Por lo general estas dos actitudes van de la mano. Cuando somos jóvenes, bueno, ya no somos tan jóvenes algunas de nosotras, pero tendemos a pensar que lo sabemos todo, ¿no? O como le dice el autor, hablando de un amigo, no sabemos cuánto ignoramos. Eso suena muy bien, ¿no? Él mismo dice, me da vergüenza de recordar cuando yo era joven y soltero y era muy cercano a dos familias y no hacía sino juzgarlos de la manera como educaban a sus hijos. Cuando creció y se dio cuenta de su orgullo, se avergüenza, ¿no? Se avergüenza de eso. Y también nos cuenta el caso de un ministerio que hay en su iglesia que se llama Los Navegantes y que cuando es algo así, entiendo yo, que es como un ministerio de discipulado. Y cuando llegan esas personas nuevas y están como ávidas de aprender de la palabra, pero quieren hacerlo es por sí mismas, encuentra que hay mucha gente nueva que llega con este espíritu de orgullo, con este orgullo de tener un espíritu independiente, de, bueno, de no someterse. Entonces, ese ministerio funciona precisamente así. Hay alguien más maduro espiritualmente que toma a esos nuevos que llegan a enseñarles, ¿cierto? A discipularlos. Y hay esa resistencia de ser discipulado. Y él nos habla de la cita de Hebreos 13:17, yo se las voy a leer. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Así es como nos debemos someter a las autoridades de la iglesia, particularmente, puesto que esto no sería provechoso. Es de nuestro provecho y resistirse es una actitud bastante orgullosa. El autor nos dice, bueno, el escritor de Hebreos quizás tenía en mente era una autoridad espiritual, pero eso aplica a cualquier situación en la que alguien está bajo la tutela o el entrenamiento de un creyente más maduro. El espíritu de orgullo es lo que nos hace ser insumisos y rechazar el aprendizaje. La resistencia a la autoridad espiritual y al espíritu
contencioso no se limita a los estudiantes jóvenes. También él nos habla en su experiencia de adultos que siempre están diciendo, bueno, yo creo tal o cual cosa. Como pues tú di lo que quieras, pero yo creo tal o cual cosa. No están precisamente citando la Biblia. Están citando sus propias conjeturas, sus propias ideas, sus propias filosofías. Y el punto es que aunque esa persona esté equivocado, pues para él sus propias ideas representan una autoridad. Qué orgullo, ¿no? El autor también nos cita varios proverbios, que no voy a leer, están en el contexto de la relación de padre e hijo, como hijo mío, no te olvides de mi instrucción, guarde tu corazón mis mandamientos. Está hablando también, está hablando de esa relación padre e hijo, pero también consiste en la disposición y aún el deseo de recibir lo que los más maduros en la fe pueden enseñarnos. Además que yo me ponía a pensar mientras preparaba esto, la iglesia es un diseño de Dios. Él es quien da dones a su iglesia. ¿Para qué los da? Pues para el servicio, ¿cierto? Para el servicio. Y cuando no queremos recibir ese servicio de enseñanza, es que estamos rechazando directamente lo que el Señor nos está dando como iglesia. Porque la iglesia funciona como un engranaje porque Dios lo quiere. Gracias a Dios es que funciona así. Y a veces no estamos dispuestos, queremos es estar diciendo, no, es que esa doctrina yo no estoy de acuerdo, o a mí eso no me gusta, esta enseñanza, o a mí este profesor, este maestro, no me gusta su método de enseñanza. Si pensamos más profundamente, estamos diciendo, no me gusta lo que Dios me dio para tratar, para mí, porque esa enseñanza es para mí. ¿Ibas con una pregunta? Un comentario. Es que también recordé una vez que John nos enseñó en uno de los domingos, no sé si se acuerdan, que a las personas, un miembro de una iglesia saludable anima a los hermanos que están haciendo algún servicio. Y ahorita que tú mencionas eso, a veces uno tiende a decir, y lo he escuchado y bueno, también he caído en eso, en que quiero invitar a alguien a la iglesia y digo, pero espera, miramos quién va a predicar ese día. Entonces creo que sí, es algo bastante común. Sí. Es común, uno lo escucha. Y a veces, tristemente, estamos hablando como si fuéramos llamados a eso, a medir lo que nos enseñaron. ¿Sí? Me gusta como habla tal, pero tal no me gusta. Si nosotros analizamos lentamente lo que estamos diciendo, estamos rechazando lo que Dios nos está dando. Bueno, y por último, y para terminar, retomando el tema, esta parte me pareció también muy importante, que él dice, vamos a equilibrar esta sección, hablando del discipulado, hablando de los que son maduros en la fe, enseñando a los que apenas están nuevos en la fe o son creyentes inmaduros. Él nos dice, permítame aclarar que esa autoridad espiritual no significa que alguien tenga el derecho de decirle con quién debe casarse o no, o dónde debe trabajar. Pero, y me gusta este pero, sí significa que debe haber alguien que esté genuinamente interesado en usted. Es decir, que no lo hace para enseñorearse, decirte que usted con ese no se va a casar, ¿no es cierto? Pero si hay un genuino interés. ¿Quién puso ese genuino interés ahí? ¿El Señor? ¿El Señor? Debe haber alguien que está genuinamente interesado en usted, que quiera lo mejor para su vida y que pueda aconsejarlo y hablar de estos temas. ¿De cuáles temas? De ese, de casarse o de dónde trabajar, de hablar de estos temas de manera sabia y bíblica. ¿Sí? Significa que hay personas que son más maduras que usted, que pueden contribuir en su crecimiento para que llegue a ser más maduro en la vida cristiana. Y bueno, y por último, el autor nos exhorta a que si notamos que en realidad el orgullo es algo que vemos con más facilidad en los demás, oremos para que el Señor nos muestre, nos aclare, nos muestre la realidad de nuestro corazón pecaminoso y engañoso y nos dé un verdadero arrepentimiento sobre esto. Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas esas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Amén. Oremos para terminar, hermanas.
Gracias, Señor, por este tiempo en donde podemos aprender sobre todas estas verdades acerca de ti. Dispone el corazón de cada una de nosotras, Señor, que a veces es necio, que a veces es engañoso y no queremos ver la realidad de nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Señor, ilumina nuestro caminar para producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.